al 20. Hoy iniciamos con este capítulo 4. Es un cambio completamente de lo que hemos venido viendo, pues el Señor de pronto cambia el rumbo del mensaje a través del evangelista Marcos. El título de hoy, amados, es un poco raro, pero vamos a entender por qué. Es la parábola, ojos para los sordos y oídos para los ciegos. Es un poco extraño, pero lo vamos a entender a manera que vayamos avanzando en el estudio que vamos a empezar el día de hoy. Lo nombramos también la parábola porque esta parábola es una de las más importantes, o el parteaguas para poder comprender y entender las otras también. Así que el título del sermón es la parábola, ¿y qué más? Ojos, ¿para qué? Boca para los mudos, por favor, también. Ojos para los sordos y oídos para los ciegos. Amén. A ver otra vez para que despierten. ¿Se fijan cómo Dios responde de inmediato a la oración? Gloria a Dios. Hermanos, entonces dispongamos a leer la palabra del Señor. En la Reina Valera lo voy a leer, en el nombre de Jesús. Si yo hablase lenguas humanas... estoy en Corintios. Es en Marcos. Marcos capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, y a 60, y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto al 30, 60 y al 100 por uno. Amén y amén. Me gustaría que regresáramos, amados, al versículo 10, porción B, y dice: y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios. A ustedes, hermanos, a nosotros se nos ha dado a saber, amados, el reino de Dios. El versículo 13 dice: ¿no sabéis esta parábola? Por eso el título del sermón se titula La parábola. Porque dice la porción B: ¿cómo pues vas a entender las demás parábolas? Si no entendemos esta parábola, ¿cómo pues vamos a entender las demás parábolas? Hermanos, otra vez el Señor comienza a enseñar junto al mar. Eso dice la palabra. Dice que cuando estuvo él solo también, después de estar enseñando, los que estaban con él
junto con los 12, es decir, había otro grupo cerca de él, aparte de los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y esto me habla tanto a mí, hermano y hermana, para con nosotros. Me habla tanto porque me da tanto gozo que como nunca antes hemos estado recibiendo llamadas y preguntas. Nunca había recibido tantas dudas de algunos de ustedes que me preguntan: pastor, ¿y qué quiso decir esto? ¿Y qué dijo esto? Me quedé pensando esto. O el devocional trató de esto y no entendí. Y eso me llena de gozo porque me imagino aquellos que estaban alrededor del Señor aprendiendo y que les quedaban dudas y le preguntaban: a ver, Señor, hablaste en parábolas, pero ¿puedes hablarnos más claro? Y me llena mucho de gozo que la iglesia nuestra se ha estado convirtiendo en una iglesia que en verdad huele a oveja. Una iglesia con celo, una iglesia arrepentida por el pecado, una iglesia por hambre de la palabra, por servir. Me lleno de gozo como el miércoles, hermanos, cuando estamos aquí en el discipulado, la alabanza, retumban las paredes, hermanos, de tan fuerte que cantamos al Señor. Cómo tenemos una hambre que obviamente debe de ser única y exclusivamente provocada por Él. Me llena de gozo saber que está causando poder el Evangelio en nosotros. Entonces aquí vemos, después de un tiempo de haber estudiado acerca de la persona de Jesús, quién es Jesús, lo que Él era, cómo hacía las cosas, cómo tenía autoridad sobre todo, cómo la oposición comienza a levantarse. De pronto nos encontramos aquí, ya que hemos considerado lo que estudiamos anteriormente, que aunque el Señor todavía tenía su centro de operaciones en Capernaum, ¿recuerdan? Y que desde ahí alcanzaba todas las ciudades vecinas del territorio alrededor del mar de Galilea. Sin embargo, el amado Rey de Reyes, el Señor de Señores, se traslada a otro lugar a predicar y se va fuera del ambiente de la sinagoga y comienza a predicar al aire libre de nuevo. Y en este pasaje vamos a ver que también cambia su manera de predicar, ya que Él comienza a enseñar a través de parábolas. Aquí hay algo importante. ¿Por qué comienza a cambiar su manera de predicar? Porque Él ya eligió a los 12 y ya hay un grupo de discípulos que sus ojos fueron abiertos. Es lo que sucede cuando de pronto nosotros salimos a evangelizar las calles. Nuestra manera de predicar es una manera, y después de que empezamos a hacer el discipulado es otra manera. Después, cuando ya hay discípulos, es otra manera de predicar. Porque obviamente el alimento que requiere el hombre, el seguidor de Cristo, se convierte en un alimento sólido, distinto. El Señor Jesús comienza a predicar a los suyos y también comienza a exentar del mensaje verdadero a los demás. Y de esto nos vamos a dar cuenta. Es algo terrible, amados, escuchar esto. ¿Por qué entonces estos cambios en el ministerio de Jesús? ¿Por qué deja de enseñar en las sinagogas? ¿Por qué decide salir al mar a predicar el Evangelio? Marcos nos está presentando previamente la reacción negativa de los religiosos, de esos fariseos y también de sus familiares. Marcos, en el estudio pasado, en el capítulo 3, versículo 21, nos habla de que los fariseos estaban en contra de Jesús, pero no únicamente ellos, sino también las multitudes y la familia. Ellos habían tenido el enorme privilegio, amados, de ver a Jesús y no aprovechar. Esto me habla muchísimo también de aquellos que asisten a una iglesia en donde se predica sana doctrina, tienen el privilegio de escuchar la verdad, pero de pronto ellos deciden no escuchar. Esto de pronto puede golpear a algunos hipercalvinistas que dicen: no, ellos van a escuchar porque van a escuchar, y ellos están atados de manos, tapados de oídos, y únicamente el Señor es quien abre y quien introduce el mensaje. Amén, es cierto. Pero llega un momento, amados, en la vida del creyente, que el Señor en su soberanía te permite a ti escuchar y abrazar el mensaje, o no escuchar y abrazar tus afanes y otras cosas. Eso se resume en lo siguiente. Eso se resume en no querer recibir al Señor. No en la manera como algunos escuchamos de recibir a Cristo en nuestro corazón, que es algo antibíblico. Me refiero a no recibir la palabra. Podría recordar nuevamente por qué comparo la palabra con el mismo Jesús. Porque Juan capítulo 1 dice en el versículo 1 que en el principio era ¿quién? El verbo, que también en la traducción de las Américas dice la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Versículo 14 dice: ¿quién es el verbo? La palabra. Y esa palabra o ese verbo se encarnó.
se hizo hombre. Por eso hoy que el Señor Jesús no está con nosotros, su palabra, amados, el Espíritu Santo es el poder, el que nos acompaña en la santificación, pero su palabra es Cristo mismo. Cuando hablamos aquí la palabra, hermano, y la exponemos, es como si el mismo Jesús estuviera frente a ti, hablándote y diciendo lo que tienes que hacer. Eso, hermanos, hasta la piel me eriza, de saber que es el Señor Jesucristo el que nos está hablando cuando abrimos su palabra y hablamos de parte de Él. Cuando abrimos la palabra y hablamos, de pronto pueden suceder milagros, hermanos. Si sucede el milagro de la salvación, ¿por qué no puede suceder otro milagrito para el Señor? Es nada sanar o cambiar mentes, arrancar vicios o poner de rodillas a algún hombre o a una mujer y que clame por perdón arrepentido. El Señor puede obrar como Él quiera. El mensaje del Evangelio habla del Señor Jesús, pero este mensaje contiene una buena noticia, que es que vino a salvarnos. El apóstol Pablo dice a los romanos: si nos dio a su Hijo, ¿qué otra cosa no nos puede dar? Si nos dio a su Hijo, hermanos, ¿qué otra cosa no nos puede dar? El mensaje que escuchan ustedes, los fariseos lo escucharon, la familia de Jesús lo escuchó. Supongo que el Señor Jesús comenzaba a hacer sus pininos en casa y Él predicaba a sus hermanos y a su madre, y ni aún así ellos querían escuchar. Dime una cosa, ¿tenían la posibilidad de escuchar? Claro, hermanos. Ellos lo vieron, vivieron a Jesús frente a frente. Jesús es el que vino a levantar a los muertos, a darle luz a aquellos que vivían en tinieblas, a que pudieran entender los misterios del reino, amados. Estas personas de las que estuvimos hablando vieron a Jesús, escucharon hablar a Jesús, amados. Ellos habían tenido el enorme privilegio de tener al Señor enfrente. ¿No te gustaría estar frente al Señor hoy? Estás frente al Señor cuando abrimos su palabra. Pastor Emanuel decía cosas muy ciertas, no por la manera de causarte problemas o decirte que eres tibio. No. Aterriza tu mente incrédula y ponte a pensar qué significa venir al culto al Señor. ¿Qué significa abrir su palabra y sentarte ahí? Tomarle ya, escuchar, y qué padre, y salir y hablar de fútbol, de comida, de los afanes del día. Hermanos, deberíamos de estar como aquellos seguidores, viendo al Señor, escuchando. El tema del día sea el sermón. El tema del día sea hablar del Señor Jesús. Reconocer hoy en el culto: me falta fe. Soy incrédulo. No me interesan mucho las cosas del Señor. No oro mucho. Mi familia está fría en cuanto a la oración. ¿No leemos la Biblia juntos? ¿No buscamos a Cristo? Hoy debería ser el día, porque hoy el Señor está entre nosotros y es el día en que nosotros podemos decirle todas las cosas que no hemos hecho para su gloria y toda la ayuda que yo necesito para poderlo hacer. Hoy es el día. No digo que los otros días no, pero hoy que la iglesia se reúne, el Señor mismo está aquí. ¿Por qué? Hermanos, porque un cuerpo sin cabeza es algo monstruoso, es algo muerto. Y este cuerpo está vivo porque la cabeza nos gobierna, hermanos, y la cabeza se llama Cristo. Y yo sé que a lo mejor no lo crees, a lo mejor no lo entiendes o no atas. ¿Cómo? Yo sé, hermano, porque tienes una carne y el pecado que te está cegando y no te permite entenderlo. Pero si tú dices: Señor, revélame los misterios del reino, revélame esas verdades de las que este hermano está hablando, Señor, el Señor lo va a revelar. Es como si preparáramos la tierra, hermanos, para que la semilla se sembrara y diera fruto de pronto. El otro lado es tener la mentalidad de estos fariseos o de la familia o de las multitudes. Tener el enorme privilegio de estar en una iglesia centrada en el Evangelio, una iglesia que incomoda, una iglesia en donde el Señor ha cernido lo que es y lo que no es. Que grandes cantidades de personas se han ido por el mensaje que se predica. Gloria a Dios, que no es por otra cosa, hermanos. Y tener el privilegio de estar aquí sentados, amados, escuchando la palabra del Señor. La misma situación vivió la familia y los fariseos. Estaban delante del maestro, hermanos. Imagina poder olerlo de cerca. No por tener la idolatría hacia su cuerpo, hacia la carne, no. Tener la esencia de Cristo, hermanos, frente a nosotros. Poder tocarlo, recostarte como Juan en su pecho,
escuchar los latidos de su corazón. Estos hombres tuvieron la oportunidad, hermanos, de desvivirse en frente de Jesús. Jesús no los rechazó de inmediato. Ellos fueron rechazados porque ellos mismos buscaban ser rechazados. El mismo Hijo de Dios, amados, estaba hablando, estaba enseñando ahí. Y estaba llevando a cabo grandes milagros en medio de ellos. El mismo Hijo de Dios. Esto era tan esencial. Porque nosotros hemos visto milagros aquí. Los que tienen más tiempo aquí en la iglesia. Hemos visto milagros en niños del hospital. En gente de aquí. Hemos visto milagros, amados, de salvación. Pero de pronto no caemos postrados porque no vemos a Jesús. Probablemente si lo viéramos aquí de frente, hermanos, y lo viéramos actuar en un milagro, sí caemos de rodillas. No quiero decir que tenemos ventaja sobre ellos, sobre los fariseos y sobre los incrédulos, sobre la familia. No quiero decir que ellos tampoco también tenían ventaja sobre nosotros. Estamos en la misma situación, porque si tú volteas a ver a tu alrededor y ves gente adulta, hermanos, gente que trabaja, gente que deja de trabajar por venir, ves niños aquí quietos, callados, personas, ves a los pastores aquí predicando enfrente, dices, esto debe de ser verdad. No creo que estemos jugando al cristiano. Esto no tiene sentido sin Cristo. Cristo es quien lo ha hecho, Cristo es quien lo ha levantado. Nosotros tenemos la posibilidad de poder creer las cosas del Señor porque Él ha sembrado fe en nosotros, pero también tenemos la capacidad de engrandecer, amados, nuestra adoración, poniendo atención, orando durante el sermón, clamando por lo que te hace falta. Hoy que está el maestro aquí, hoy el que está aquí frente a nosotros, el que da todo lo que sus hijos le piden. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, abre mis oídos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre, Señor amado, mi conocimiento de tus cosas. Hoy, Padre amado, es el día que puede cambiar mi vida. Para no caer en la misma postura de estos hombres que menospreciaban el mensaje del Mesías, hermanos. Ellos rehusaban deliberadamente aceptar las credenciales que el Señor Jesucristo estaba presentando. Las rechazaban. Ya habían escuchado primeramente que Él tenía autoridad, que hablaba como quien tiene autoridad. Después habían escuchado que había sacado fuera demonios, que había sanado a unas personas. Habían escuchado todo, lo habían visto, hermanos, pero ellos continuaban siendo incrédulos. Y no era porque el Señor no quería libertarlos, sino que ellos amaban sus obras de la carne. Amaban su odio, amaban su envidia, amaban su vanagloria, amaban su orgullo, su soberbia. Ellos vieron que Jesús se identificaba como el Mesías esperado. Ellos conocían la ley, sabían que iba a venir el Mesías y no quisieron recibirlo. Y bien el Señor dice, a los míos fui y los míos no me recibieron. Lo rechazaron, amados, al punto de atribuir sus obras milagrosas al mismo Satanás. A ese punto, hermanos, llegaron, al punto de atribuir sus obras a Satanás. Decir, de seguro, ese hombre fue libertado del demonio porque este Jesús es príncipe de los demonios. A ese grado, hermanos, llegaron. Obviamente con esta actitud, los líderes del pueblo de Israel habían llegado más allá de todo arrepentimiento posible. Habían ido más allá, hermanos, de cualquier límite. Por eso es el pecado imperdonable, porque fueron más allá, no ofendiendo únicamente a Jesús. El Señor Jesús soportaba hasta que lo escupieran, soportó que lo golpearan, soportó que lo clavaran. Pero pareciera ser que la Escritura nos dice que el Espíritu Santo es una persona sensible. ¿Por qué? Porque no hay un pasaje de la Biblia en donde diga, no contristéis a Jesús, no contristéis al Padre. ¿Pero qué dice, hermanos? No contristéis al Espíritu Santo. Pudiera ser que el Espíritu Santo, hermanos, está manifestándose como una persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, sensible. Aparte del Espíritu Santo es el que nos acompaña mientras somos santificados. El Espíritu Santo es el que puso en ti el deseo de pronto de seguir a Jesús por aquella persona que dentro de sus barbaries que te habló de un falso evangelio mencionó una verdad. Y el Espíritu Santo por ahí entró
Y empezó a trabajar en nosotros. El Espíritu Santo es el que comienza a golpearte cuando tú pecas, cuando tú no oras, cuando no perdonas, cuando no amas, cuando robas, cuando mientes. El Espíritu Santo es el que te confronta. Bendito sea el Espíritu Santo, amados, que nos acompaña aún hoy para poder entender estos misterios del reino. Ellos se quedaron fuera de posibilidad porque el Espíritu Santo se contristó al ser ofendido, hermanos, de una manera muy cruel, muy egoísta, muy demoníaca, hermanos, diciendo: este obra por el poder de Belcebú, por el poder, debe de ser el príncipe de los demonios. Pero gloria a Dios, en otro panorama, hermanos, aunque había una multitud en contra, fariseos en contra, familia en contra, había un grupo, amados, que no reaccionó de la misma manera. Había un grupo como aquí, amados, que se gozaban de la predicación. Había muchos del pueblo, amados, que aún lo seguían. Y aunque veían el tumulto y veían peligro, porque supongo que había peligro también para los que le hacían caso, para los seguidores. No sé si en ese entonces podían excomulgar, que supongo que sí, de su religión. Pero al comenzar a seguir de una manera fiel, obviamente los fariseos los veían y corrían peligro. Recuerda que los fariseos ya estaban planeando, amados, destruir, matar a Jesús, junto con los herodianos, ¿recuerdas? Entonces había gran fuerza ya en contra de Jesús y supongo que en contra de sus discípulos también. Había una multitud siguiendo al Señor, pero había un grupo ahí fiel, aparte de los 12. Probablemente como algunos de nosotros, amados, que estamos aquí. No sirviendo en aquellos ministerios que se ven, pero sí sirviendo en ministerios que no se ven de muchas maneras. Orando, hermanos, haciendo cosas en lo oculto que nadie se da cuenta. Ahí estaban ellos también. Había un equipo de personas que seguían a Jesús. Obviamente entre ellos también habían muchos que querían ser sanados de sus enfermedades o querían tener o obtener algunos intereses materiales. Habían visto que el Señor suplía ese tipo de cosas también. Pero también siempre ahí estaba el grupo de discípulos, amados, que escuchaban su palabra y aceptaban su autoridad. Yo clamo todos los días porque nosotros seamos ese grupo, hermanos, de discípulos que quieran escuchar todos los días del Señor, que vivan todos los días en el Señor, que mediten todos los días en su palabra, que no piensen es demasiado, ya fuimos muy lejos, los pastores de la iglesia como que ya se excedieron, no es para tanto. No, hermanos, que el Espíritu Santo derrote por completo esos pensamientos de incredulidad. Y que podamos entregarnos por completo, amados. Ser ese grupo de discípulos que escuchan la palabra y la aceptan con autoridad, aun cuando la palabra no es buena para tus oídos. Aun cuando te golpea. Aun cuando piensas, de seguro hablaron con el pastor y por eso el pastor está predicando eso, me está predicando a mí. Aun cuando nos moleste, digamos: amén, Señor, hoy me has desnudado delante de tus ojos. Y qué bendición que me has hablado directamente acerca de quién soy. ¡Qué bendición, amados! ¡Qué privilegio que el Señor Jesús esté predicando allá! Y de pronto voltee y te ve a ti y te diga: y a ti te quiero decir eso. El Rey viéndome, el Rey hablándome acerca de mi pecado. Gloria a Dios. Ahí estaban los discípulos. Recuerda que el Jesús nuestro, el único verdadero, no estaba todo el día sobándole la espalda a sus discípulos. El Evangelio contiene un mensaje de poder, un mensaje que golpea, un mensaje que penetra, que lastima. El Señor hablaba acerca del pecado. El Señor reprendía al pecado. El Señor estaba en verdad hablando a pecadores. Esta situación, amados, llevó a Jesús a formar dos grupos claramente diferenciados. Dos grupos muy importantes. Primeramente, los que estaban cerca de él con los 12, como dice Marcos 4, donde estamos, 10. Dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, no son los 12 únicamente, los que estaban cerca de él con los 12, o sea, los divide, pero están dentro del mismo grupo. Los que estaban cerca de él con los 12,
a los que les declaraba, les mostraba, les manifestaba claramente los misterios del reino. Ellos eran ilustrados por medio de parábolas. Aunque era difícil de entender en ocasiones, el Señor le estaba dando oídos a los ojos a los sordos y oídos a los ciegos. Es decir, con palabras, hermanos, ellos podían ver lo que el Señor les estaba diciendo. Y con lo que el Señor manifestaba y lo que veían, les estaba dando oídos. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor lo que estaba hablando no era escuchado por todos. Entonces hablaba de tal manera que los hombres podían ver, podían imaginarse lo que Dios estaba hablando. Por eso estamos hablando de ese tema un poco complejo de entender. Porque el Señor, al momento de hablar, sus discípulos veían, amados, lo que Dios estaba hablando. Lo podían graficar, lo podían imaginar. Entonces este grupo de los fieles, amados, tenían oídos para ver y ojos para oír. Esto el Señor se los había concedido. Estaban cerca con Él. Y los que estaban fuera, que por parábolas también eran rechazados. No eran discípulos, no estaban abiertos a entender ni obedecer el señorío de Cristo. No es que el Señor los colocara fuera por ser un Señor que rechazaba a ellos, sino que ellos no querían ir, amados. Ellos no querían, se quedaban fuera por falta de deseos de entrar. El mejor ejemplo es hablando de la familia de Jesús. ¿Recuerdan el domingo pasado? La familia de Jesús tenía oportunidad de entrar con Jesús, ¿o no? ¿Jesús los rechazó para que entraran? Ellos no querían entrar. Esto es importante que lo entendamos, porque muchos dicen que la doctrina de la expiación limitada, o sea que hay un número, ponen a un Jesús, es real y decimos amén a esa doctrina, pero muchos la malinterpretan y dicen, el Señor Jesús dice a estos sí y a estos no. Estos no, con permiso, no los quiero. No, hermanos, yo tengo la certeza de que si el Señor Jesús permite que las personas escuchen su evangelio, también les permite que las personas vayan en pos de Él. Y las personas no van, hermanos, porque aman sus obras oscuras. No quiero decirte que todo el mundo, los que escuchan, los que ven la luz que es Jesús y su palabra, ellos optan por no ir al Señor. Porque de otra manera estamos hablando de una doctrina que nos dice que el Señor, al momento de elegir, vio cualidades en nosotros para elegirnos. Esa doctrina de los arminianos confían que hay una presciencia y dicen que Dios te eligió a ti y a mí porque vio que lo íbamos a escoger. Vio que lo iba a escoger, entonces me eligen. No, hermanos, Dios no vio nada de nadie, ninguno de nosotros. De ninguno de nosotros, porque gloria al Rey, porque si hubiera visto quiénes éramos, no nos hubiera elegido, amados. Su elección es incondicional, sin condiciones. Aún así, siendo quienes somos, nos elige. Pero es la soberanía del llamado y la responsabilidad permisible por su soberanía para que nosotros vayamos a Él. Estos hombres tenían la invitación. El mensaje del evangelio es: ve, siervo, y avísales que tengo un gran banquete para ellos. El siervo va, les avisa, vengan, y ellos dicen: estoy muy ocupado, no puedo ir hoy. ¿O quién? ¿Jesús? Ay, no, el carpintero, nada. De Nazaret, nada bueno hay ahí, ¿yo qué voy a ir a hacer? ¿Jesús quién? El que viene a quitarme mi puesto, si yo soy un gran escriba honrado por todo el pueblo, y él viene a hablar cosas. Carpintero no, a él lo vamos a matar. O los hermanos diciendo: ¿qué, mamá? ¿Tú crees que Jesús va a ser quien dice que es? De seguro se va a meter en problemas y nos va a meter en problemas a nosotros. La realidad es que eran los hombres que habían visto la luz de Jesús, los hombres que hoy escuchan el evangelio, que deciden por su propia voluntad, amados, encendida o activada una vez que ven a Jesús, no ir a Él. No estoy diciendo, amados, que la gente que no escuche el evangelio pueda decidir por Cristo. Eso es imposible. Están muertos y los muertos no hablan, no oyen, no ven, no hacen nada. Yo digo, cuando la vida llega, cuando la verdad llega, cuando el camino llega, que es Jesús, sucede algo que permite verlo y estar frente a Él y tomar una decisión de seguirlo o no. Y podemos sacar 1000 ejemplos. El joven rico, por ejemplo.
Las parábolas de los siervos, de las vírgenes, preparados, listos, activos, para seguirlo, amados. Toma tu cruz y sígueme. Sabemos que todo el poder y todo el proceso de salvación es de Él, pero aún el proceso se ve cumplido porque nosotros caminamos al empuje que el Espíritu Santo nos está dando, hermanos. Amén. Entonces, no es que el Señor coloca fuera en su soberanía esta gente y dice únicamente yo quiero estos y estos no los quiero. Hermanos, la misma gente lo rechaza, así como la misma gente decide pecar. Así como la misma gente decide no orar, no leer, no amar, no perdonar, no envidiar, no contender, no murmurar. Porque lo contrario sería, el Espíritu Santo me hizo murmurar, el Espíritu Santo me hizo no perdonar, el Espíritu Santo me hizo pecar. Sería una locura. Estos hombres tenían deseos, amados, contrarios a los deseos que un discípulo tenía. Ellos lo único que veían era todo lo externo, no comprendían el mensaje espiritual de las parábolas, porque el Señor le había placido no revelarles. Entonces, ¿qué significa la palabra parábola, hermanos? Voy a tratar de explicarlo muy claro, aunque no encontré una manera muy clara de explicarlo. Pero la palabra parábola proviene del término griego, que literalmente significa poner a un lado de. Poner a un lado de. Y esto es con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración de una verdad. Aquí está la verdad y yo pongo a un lado una ilustración o un ejemplo más espiritual a lo mejor. O diseñado de tal manera para que le hable yo a Pedro y me entienda Juan. ¿Sí me explico o no? Entonces, una parábola proviene del término griego que literalmente significa poner a un lado. Y es con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración de una verdad. Tal como lo usaba el Señor Jesús. Básicamente consistía en una historia humana que ilustraba una lección espiritual. Podemos, por ejemplo, encontrar el caso de uso de parábolas, que hay varias parábolas. Esta sería la principal, como bien leímos, para poder entender las demás. Es necesaria, hermanos. Pero podemos también encontrar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, una historia que está en 2 de Samuel 12. Vamos para que vean y podamos entender de una manera más bíblica el ejemplo. 2 de Samuel 12. No quiero salir del contexto, pero como el tema también es la parábola, quiero que lo vean desde la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dice, el Señor envió a Natán a David, Natán el profeta, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel día para el que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre por la parábola que le contó, y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal que hizo eso sea digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Amén. Es poner un ejemplo, amados. Es poner un ejemplo acerca de una historia humana que ilustra una lección espiritual. Supongo que si cualquiera de nosotros fuéramos David, esa parábola sería la que menos nos gusta en toda la existencia, hermanos. Tú eres aquel que merece muerte. Tú eres aquel que merece pagar.
Entonces podemos encontrar el uso de parábolas a lo largo de la Escritura, mas esta parábola por la misma Escritura nos dice que es una muy importante, pues si no entiendes esta parábola, ¿cómo vas a entender las demás? Dice Marcos. Entonces, habiendo explicado que es una parábola, amados, debemos de hacer una advertencia en cuanto a su interpretación. Una parábola no se debe nunca tratar como una alegoría. Ahora, ¿qué es una alegoría? La alegoría se traduce en hablar de manera figurada. ¿Ok? Debemos de tener cuidado. La parábola no es hablar de manera figurada. En una alegoría, cada escena, personaje y detalle de la historia encierra un significado. Por ejemplo, El peregrino de John Bunyan, El progreso del peregrino. ¿La han visto? Levante su mano quien la ha visto. Los demás se los vamos a conseguir. Ahí recuerdan que cada personaje representa un tema en particular o algo que en realidad sucede. La parábola es diferente. En la alegoría, cada escena, personaje y detalle de la historia encierran un significado. En una parábola, amados, no debemos buscar siempre el significado a cada detalle. Escucha bien. En una parábola no debemos de buscar siempre el significado a cada detalle, sino fijarnos en la idea principal que intenta resaltar. ¿Me explico? No cada detalle como en la alegoría, sino en la idea principal que intenta resaltar esta enseñanza. Amén. Entonces, ¿con qué propósito el Señor Jesús empleaba las parábolas? Podemos decir que de esta forma el Señor estaba cerniendo, amados, o estaba seccionando los que eran y los que no eran. Es decir, con las parábolas estaba explicándole únicamente a los que eran de Él. Los demás se quedaban fuera del entendimiento. Pero aún así era tan compleja la manera de enseñar de pronto, amados, que ni sus discípulos entendían las parábolas. Pero al estar cerca de Jesús, como buenos discípulos, como nos deberíamos de nosotros dar a la tarea de hacerlo, le preguntaban con el deseo de aprender y de entender bien. Y buscaban la oportunidad para preguntarle cada tiempo acerca de las parábolas. Señor, ¿qué significa eso que dijiste? Es como si de pronto ustedes llegan con los predicadores y, pastor, no entendí eso que dijo ahí. ¡Ay, gloria a Dios! Eso muestra un interés. Los discípulos tenían la característica de que mostraban interés. En cambio, por otro lado, para el incrédulo, amados, la parábola no pasaba de ser una sencilla historia en la que él no veía ni buscaba ningún sentido espiritual. Escuchaban la parábola, la entendían, pero como que no lo aterrizaban, no sabían a qué Jesús se estaba refiriendo. Y ellos quedaban en completa oscuridad, quedaban igual. Entonces no entendían. Y muchas veces, amados, hay algunos en las iglesias cristianas que van al culto, se sientan, no entienden absolutamente nada. Pero lo peor es que tampoco preguntan absolutamente nada. Se quedan igual que como llegaron. ¿Qué dijo? ¿Qué es eso? Por otro lado, hay otros que de pronto escuchan palabras complejas, no saben qué significan, no se quedan con las ganas, la anotan, van al internet y buscan qué significa. Gloria a Dios, ya entendí. ¡Ay, qué bendición con esta palabra! Ya entendí. ¡Ay, gloria a Dios con este versículo que no ataba! ¡Ay, gloria a Dios, Señor, que ahora ya entiendo! Esa es la actitud que tú debes de tener acerca de los misterios del reino. Buscar, amados, crecer en la búsqueda del Señor para que Él nos explique a detalle, amados, lo que nos quiso decir. Que es el trabajo de nosotros, que ustedes puedan entender a la perfección lo que Dios está diciendo en su Escritura. Entonces, cuando el Señor hablaba por parábolas, amados, era también una manifestación del juicio de Dios. ¿Por qué? Se explica a la perfección en Isaías 6, 9, 10, amados. Si quieren, vayan ahí para leerlo. Recordemos que hablamos que hubo un cambio de planes en la enseñanza de Jesús. Ya había comenzado la elección. Isaías 6, 9. ¿Ya estamos ahí? Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. El Señor Jesús estaba manifestando el juicio de Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 10: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad.
Gloria a Dios, hermanos. El Señor Jesucristo comenzó a hablar en parábolas para que esta palabra que habla del juicio de Dios se hiciera efectiva. ¿Cómo? ¿Que el juicio de Dios no va a ser hasta que venga el Señor? El juicio de Dios comienza desde que algunos que escuchan el mensaje del Evangelio no entienden y no lo reciben. Exentos están de poder alcanzar salvación. ¡Qué terrible, hermanos! Cuando hablamos de estos hombres que sus corazones fueron engrosados y que sus oídos se cerraron, sus ojos fueron cegados, amados, podemos decir, qué bueno que yo no. Pero por un momento pensemos por aquellos que esta palabra se va a hacer efectiva, que están alrededor de nosotros, en nuestras familias, vecinos, gente que amamos. Que el Señor tenga misericordia y que esta palabra no sea para ellos. Porque no es algo que el hombre diga o que yo pudiera decir, ustedes no entienden el Evangelio, no, difícilmente serán salvos. No, hermanos, yo soy un pecador miserable, redimido por gracia, pero estas son palabras del mismo Dios que está diciendo a esos tales, no les he revelado el mensaje del Evangelio. Cuidado si dices, ¿y a mí qué? Porque hay dos mandamientos importantes, amados, que debemos de nunca olvidar. Los más importantes. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué más? Ama a tu prójimo. Si podemos entender lo que significa que esta palabra sea declarada sobre alguien, quiere decir que esa persona va a estar en el infierno por la eternidad. Y eso debe de dolernos bastante. Tanto debe de dolernos que nos debe de impulsar a hablar el mensaje del Evangelio a todos los que estén frente a nosotros, todo el tiempo, a todas horas. Entonces, estas parábolas, amados, están manifestando el juicio de Dios. Y así lo explica usando estas duras palabras que encontramos en Isaías 6, 9 y 10. Dile a este pueblo, no van a escuchar, no van a ver, sus corazones van a estar duros, el corazón de este pueblo va a estar completamente impenetrable, agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para ellos sanidad. Amados, no olvidemos que tanto en la época de Isaías como en la época de nuestro Señor Jesús, el pueblo había rechazado a Dios para pesar de las múltiples evidencias que ellos habían recibido. No olvidemos que la creación desde el principio ha rechazado a Dios. En el tiempo de Jesús también lo hicieron. Rechazaron al Señor. Insisto, no es porque Dios les haya dado ese rechazo en automático, sino que la misma gente buscaba no ser sanada abrazando su maldad. La mayoría de nosotros hoy en día, en esta época, amados, rechazan a Jesús, no porque Jesús no sea apetecible, sino porque Jesús es Señor. Y muchos de nosotros no queremos tener a alguien que gobierne nuestra vida. Es donde siempre ponemos alto y decimos, está bien, soy cristiano, voy al culto, pero que no se metan más conmigo. O sea, Señor, no te metas tanto conmigo. O algunos otros que pueden decir a su esposa, y que el pastor ni se le ocurra decirme algo, porque me voy de la iglesia y nunca vuelvo a ir. No soy yo, hermanos. No es Pastor Emanuel, no son el resto de los pastores. Es Señor. Es el Señor Jesús, el que está diciendo a través de nosotros, dale gloria a Dios que sea a través de los predicadores y no delante del juez justo el día del juicio final. Demos gracias a Dios que quien nos juzga es el hombre y no Dios. Aquellos hermanitos que dicen, no juzgues, para que no seas juzgado, sacan de contexto ese significado. Al contrario, juzga con amor, juzga con santo juicio, juzga con santidad hoy, porque si no lo haces, mañana lo hará el Señor. Y qué bendición tener a Dios piadoso como amigo hoy, a tenerlo al final como un Dios completamente justo, amados. Es mucho mejor que hoy me digan y me confronten y podamos hablar, hermano, estás en pecado, estás adulterando, estás incrédulo, eres inconstante, no estás consagrándote a Dios, arrepiéntete de tu pecado, hermano, porque si ese hermano muere hoy y va delante del juez justo, ese hermano no va a terminar su eternidad bien.
No es estar viendo la paja en el ojo del otro, hermanos. Obviamente aquellos que están levantando un juicio santo se han también comenzado a consagrar y están purificando su vida a manera de lo posible, que el Señor nos permite hacer. Pero lo hacemos. Hijo, estás perdiéndote, hijo mío. Hija, estás perdiéndote, estás yéndote al mundo. Recuerda que eso no agrada al Señor. Recuerda que eso no glorifica al Señor. Esposo mío, yo no veo que estés consagrándote, no oras, no depositas tus cargas en Cristo. Arrepiéntete, esposo. Arrepiéntete, esposa. Es necesario, amados, que nos exhortemos en amor al arrepentimiento. Es una evidencia, amados, de que hemos recibido el mensaje del Evangelio y lo hemos abrazado y lo llevamos a la práctica. Es necesario, amados, tarde o temprano nos daremos cuenta de ello. Tarde o temprano nos daremos cuenta de ello, amados. Entonces vemos, amados, una verdad muy seria. No podemos rechazar al Señor Jesús y seguir teniendo oportunidades indefinidamente. Si te das cuenta algo aquí que no quiero que pase por alto, la gente lo seguía, la mayoría quería milagros, los fariseos están en contra de él, la familia también en contra de él, pero llegó un momento en donde la palabra de juicio, dice ellos, 6:9 fue cumplida. Ellos ya no escucharán, comenzaré a hablar en parábolas. Es decir, únicamente me entenderán aquellos que me siguen, aquellos que han dejado todo y me siguen. Hermano, tú no estás exento de que esta palabra de advertencia sea hecha en tu vida. ¿Por qué? Hay la confusión de que si hay elección incondicional, si no, si soy salvo por gracia, si no, entonces ¿cómo funciona esto? Funciona a la manera visible de que tú das frutos que eres un seguidor del Señor. Si no das frutos de que eres un seguidor del Señor, hermanos, deben de arrepentirse y clamar misericordia, y hay mucha para recibir. Tú no debes de confundirte que porque de pronto estás recibiendo dinero, ofrendas, o que el Señor te está sosteniendo en tu vida, o te está cayendo muchas oportunidades de trabajo, o muchas bendiciones, por eso Dios te ama. Tú no puedes pensar que porque estás sano y que porque tienes una esposa, un esposo, una casa, un coche, un trabajo, por eso Dios está manifestando que eres su discípulo. No, hermanos. Hay narcotraficantes, hay ladrones, hay incrédulos religiosos que tienen aún más cosas que nosotros y mayores bendiciones económicas y de salud, y no son del Señor. La manera en cómo uno se da cuenta si es discípulo o no, no es porque te den. Mira, hermano, yo creo que mi ministerio es muy bueno y agradable a Dios porque Él me ha estado pagando todo lo que yo necesito. El diablo también tiene oportunidad de ofrecer dinero, hermanos. ¿Yo cómo me doy cuenta entonces si en verdad soy un discípulo que va en pos del Señor? Por tus frutos, por tu meditación en la Escritura, por tu oración, por tu amor, por tus frutos del Espíritu que te han sido dados. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Si no los tienes, si no hay frutos en ti cuando te ves al espejo y hay un autoanálisis, cae de rodillas y clama al Señor, porque yo no sé en qué tiempo esta palabra pueda ser hecha para ti. Y que dejes de entender, que dejes de escuchar, que dejes de desear, que puedas dejar de congregarte un día, 2 días, no pasa nada. Hermano, cuídate de ti mismo. Cuando puedas faltar al culto, cuando puedas dejar de orar, cuando dejes de leer, cuídate. Puede ser un indicativo de que te estás yendo a seguir a un Jesús que no es el verdadero Jesús. Un Señor que te permite todo. Un Señor que te dice, tú sé un cristiano ahí más o menos. No, hermanos, el Señor pide que los suyos estén con Él y los suyos lo estarán. Amén. El Señor está sacando ilustraciones de la vida cotidiana y de su forma de hablar, amados. Y esta forma de hablar y las ilustraciones que Él enseña eran sencillas, que hasta un niño las puede entender. Esto es hermoso cuando hablamos de parábolas con nuestros hijos, ellos la entienden. Hoy, después de 20 siglos, sus ilustraciones y sus enseñanzas que se desprenden de ellas no han perdido su frescura, amados, y siguen siendo de una aplicación universal y perpetua.
No tenemos que manipular el mensaje, no tenemos que cambiarlo, no tenemos que hacer nada. Tenemos que enseñar tal cual el Señor enseñó, porque todo lo que Él escribe a través de los hombres es perfecto. No le tenemos que agregar nada. Estaba viendo un mensaje de un pastor de España, se llama Juan Manuel Vaz, joven, creo que tiene como 31 años, y el hermano decía, he descubierto cómo nuestra iglesia va a crecer en 3 meses. ¿Alguien la vio? Se las envié. Y comienza a sacar una serie de ejemplos. Voy a sacar líderes de todo, para que se emocionen. Líderes de niños, líderes de danza, líderes de jóvenes, líderes de hombres, líderes de mujeres. Y ellos van a tener que tener la responsabilidad de ir a buscar más gente. Vamos a tener fiesta de jóvenes, vamos a tener fiesta de niños, reuniones de hombres para que ellos se gocen, viajes de mujeres, encierros, retiros, todo lo que motive a la gente para que la gente pueda venir y esté cómoda. Lástima, amados, que las estrategias del mundo no son las estrategias de Jesús. Las estrategias de Jesús es: reúnanse todos, tomen sus asientos y escuchen mi palabra. Niños con jóvenes, con adultos, con todos. ¿Pero en qué nos vamos a deleitar? En mi palabra. ¿Qué vamos a orar? Mi palabra. ¿De qué vamos a platicar? De mi palabra. ¿Y cómo los jóvenes van a guardar su camino? Con mi palabra. ¿Y cómo los niños que son inquietos y parece que son niños perdidos, cómo ellos van a ser formados en ti, Señor? Con mi palabra. O sea que lo que la iglesia tiene que hacer es vivir en su palabra, escuchar su palabra. Pero no la entiendo, no te preocupes, yo te la voy a explicar, dice el Señor, a través de los predicadores que tienen que esforzarse para poder explicar los textos y aplicarlos en la vida suya, y como los creyentes también aplicarla en ellos, hermanos. Las parábolas involucran al oyente, amados, y le obligan a pensar por sí mismo y a posicionarse frente a lo que estaba escuchando. Escuchamos la parábola acerca de la semilla de aquel que siembra de la tierra, y ustedes ya se están imaginando qué tipo de tierra soy yo. ¿Qué tipo de lugar seré yo? Ay, me parezco a los pedregales. Ay, yo me parezco a la de que se sembró en espinas. Yo sí soy tierra fértil, gloria a Dios. Pero nos permite irnos imaginando estas cosas. Por ejemplo, la parábola esta que estamos viendo del sembrador, amados, nos obliga a preguntarnos qué tipo de semilla es de la que está hablando el Señor. ¿Quién es el sembrador? Como te decía, ¿qué tipo de tierra soy yo? Esta parábola, amados, arroja a la luz sobre todas las demás y encabeza todas las series de parábolas que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. Esta parábola arroja a la luz sobre todas las demás y encabeza la serie de parábolas que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. Por el tiempo, amados, vamos a avanzar un poco en el versículo 13. Dice: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Amados, la parábola ilustra la manera en que los hombres reciben la predicación del reino y explica la necesidad de un buen oído. O sea, la disposición de escuchar la palabra con todo el corazón. Un corazón humilde, receptivo y con deseos de saber cómo obedecerla. O sea, esta parábola nos está orillando, nos está enseñando que nosotros debemos de tener un corazón dispuesto, un corazón humilde a recibir la palabra. Yo en tu lugar me prepararía antes de cada sermón orando. Hermanos, ayunaría como lo hago antes de predicar. Señor, que tu palabra me penetre. Quiero salir de mi situación incrédula. Quiero salir de mi situación impráctica, Señor. Quiero salir de todas las actividades que no te honran, que no te glorifican. Quiero ser un siervo. Dios, lléname con tu palabra. Prepararnos. Aquí se describen 4 tipos diferentes de reacciones a la predicación de la salvación, hermanos. El misterio del reino de Dios es la primera. El Señor Jesús dijo que el contenido de la parábola tenía que ver con lo que escribió en el misterio del reino de Dios. Lo vemos en Marcos 4:11. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que tiene que ver con el misterio del reino de Dios? ¿Qué quiere decir? Un misterio en el Nuevo Testamento, amados, es una verdad que hasta este momento es desconocida y que llega a conocerse mediante la revelación especial de Dios.
Los misterios de los que habla el Nuevo Testamento es una verdad que hasta ese momento es desconocida, hasta que el Señor la permite ver. Él la revela y es algo especial de Dios. ¿En qué consiste este misterio que ahora nos es revelado? Consiste en esto, amados, y pongan atención: que el reino no sería manifestado de forma visible en el mundo durante el ministerio terrenal de Jesús. Este misterio está hablando que el reino no va a ser manifestado de forma visible en el mundo durante la vida o el ministerio de Jesús. Según los judíos, el Mesías tenía que aparecer en pompa exterior. Según los judíos, el Mesías tenía que aparecer como un rey, en un trono sentado y con caballos y siervos levantándole. Oye, pues recordemos que los escribas entraban a un lugar y la gente se ponía de pie. Jesús tenía que llegar con ostentación de poder para establecer el reino de Dios. Pero esta era la misma idea del reino con que Satanás había tentado a Jesús al comienzo de su ministerio. Es decir, el hombre, estos fariseos esperaban el cumplimiento de la llegada del Mesías físico, es decir, querían al Mesías como todo un rey, con dinero, así, todo ponderoso, hermanos. Pero curiosamente, si vemos el contexto general de la Biblia, podemos ver en Mateo 4, 5 y 6, miren. Miren ahí, no quiero salir mucho de Marcos, pero es necesario que vayamos. Mateo 4, 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate qué impresión, hermano. Satanás sabía que el pueblo estaba esperando a un Dios así, a un Mesías así. Satanás sabía que el hombre quería ver a un Jesús entronado, todopoderoso, lleno de oro, lleno de todo lo que el hombre mide o ve acerca de alguien poderoso. Alguien bendecido, dicen, ¿no? Si alguien tiene mucho dinero, dicen: es muy bendecido el hermano. Cuando en la realidad puede haber alguien que no tenga absolutamente nada de pertenencias y sea el más bendecido sobre la faz de la tierra, hermanos. Gloria a Dios. Ellos pensaban que el reino se iba a establecer en los corazones de los hombres. Ellos creían como Satanás, pues eran de su padre el diablo, bien lo dijo antes el Señor Jesús. Pero amados, el campo sobre el cual era sembrada la semilla no era solo Israel, sino cualquiera que escuchara la palabra del Señor. Este campo del que está hablando esta parábola habla de ti, amado, de ti, mi amada. No únicamente de Israel, como ellos pensaban. El Mesías viene por nosotros, el Mesías viene para nosotros. Cuando los fariseos habían torcido, agregado tanto a la ley en su Talmud, que se habían salido por completo de lo que el Señor realmente quería. Cuando el Señor vino por el leproso, por la prostituta, por el ladrón, ellos los estaban rechazando. El Señor Jesús vino a sembrar la semilla que es su palabra a toda aquella tierra que estuviera dispuesta a recibirla. Marcos recoge 3 parábolas que ilustran diferentes etapas del reino. Podemos ver la parábola del sembrador que estamos leyendo, y esta tiene la intención de mostrarnos cómo llega el reino de Dios a los corazones humanos. La palabra de Dios es sembrada durante ese tiempo con diferentes grados de éxito. En unos causa efecto inmediato, en otros más lento, en otros muy lento, en otros no causa nada, no porque la palabra no tenga poder, sino porque la persona no pone en práctica también esto.
También nos habla de una parábola acerca de la semilla que crece en secreto. Más adelante lo vamos a ver. Y esto trata del modo en cómo crece el reino de Dios. También habla de la parábola de la semilla de mostaza en Marcos 4, 30, 32. No vayan. Y nos muestra que aunque el comienzo del reino de Dios es insignificante, al final es sorprendente. Entonces la semilla, amados, por eso nombro estas, hace referencia a la palabra de Dios. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿La semilla que hace referencia entonces, hermanos? ¿Y el sembrador? Al que siembra la palabra. El reino de Dios comienza, ¿sabes con qué? ¿Con qué comienza el reino de Dios en la tierra? ¿Alguien sabe? Con la predicación de la palabra. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra y por eso debemos confiar en la predicación de la palabra más allá que en cualquier cosa. ¿Cómo? ¿Más allá que en Dios? Pues es que conocemos a Dios por la palabra. Por eso les he dicho, cuando de este púlpito se hable algo que no es bíblico, hermanos, sálganse corriendo, sáquenme de aquí. O al pastor Emanuel, o a quien predique aquí. El reino de Dios comienza con la predicación de la palabra. El reino de Dios crece por la predicación de la palabra. El reino de Dios culmina por la predicación de la palabra. Entonces debes de confiar en la palabra más que en cualquier otra cosa, más que en ti mismo, más que en tu papá, más que en tu mamá, más que en tu esposo, más que en tu esposa, más que en tus hijos, más que en mí, más que en todos, por la palabra. Porque quieres escuchar a Dios que te diga algo en su palabra, hermanos. Porque también recuerda que el diablo susurra y muchos han confundido con el típico Dios me dijo. La palabra de Dios, al igual que la semilla, amados, tiene vida en sí misma. Por eso el Señor usa este término de la semilla. Porque tú siembras semilla, hemos tirado semillas y salen frutos. Los chicos que tienen huerto se han dado cuenta de eso. La palabra de la misma manera, nosotros vamos a predicar la palabra, a predicarnos la palabra, a enseñar la palabra a nuestros hijos, esposas, y va a dar fruto, tenlo por seguro. Tarde o temprano lo va a dar. Ahí donde se le da la oportunidad, va a demostrar su poder viviente en la producción de fruto. Hermanos, es muy importante y a manera de lo posible, quiero que entiendan, la salvación es del Señor de principio a fin. Él es quien hace absolutamente todo, pero tú respondes al llamado. Tú puedes hacer grande esta predicación estudiándola en casa. Puedes ir a leer, a apuntar, a orar por los textos, a pedir a Dios que te revele lo que no has entendido, a preguntarle a los hermanos, a platicársele a tus hijos, a confiar aunque de pronto no veas nada. O dime tú tomas semillas y las avientas a la tierra y ya esperas a que nazca el árbol de manzanas. ¿Cuánto dijimos que dura un árbol de manzanas en crecer? Años, décadas, creo 50 si no me equivoco. Probablemente no ves frutos en esta tu vida, pero tus hijos darán fruto tarde o temprano, porque la semilla es la palabra y la palabra de Dios nunca regresa vacía. El problema, amados, que vemos una tierra no preparada y queremos sembrar buena semilla y la tierra no la recibe. Pero tenemos que seguir preparando esa tierra, amados, manifestando frutos, dando amor, abrazando, predicando, orando. Yo puedo asegurarte que si tú oras, intercedes, amado, delante de Dios por tus seres queridos, por tus hijos, es tu responsabilidad clamar por la salvación de tus hijos. Y tus hijos no van a ser salvos por tu moralidad, ni por tus castigos, ni por tu vara. Tus hijos van a ser salvos también por la palabra. Por tu esposo incrédulo, por tu esposa, por tus hermanos, por tus primos. Es tu responsabilidad orar. Y es como si la tierra se preparara. Y el Señor, si es parte de su elección, va a enviar a alguien, aunque esté lejos la persona por la que oras, y va a sembrar la semilla en esa tierra. El Señor vino a salvar, amados. Tenemos que clamar. Tenemos que clamar por que su palabra llegue a los oídos. El pedir por salvación, ¿sabes qué significa? Señor, envía a alguien que predique. ¿No dice el apóstol Pablo a los romanos? ¿Cómo pues van a creer en alguien que no han oído? Pedimos, sálvale, sálvale. No, Señor, envía predicación. Envíales tu evangelio, Señor. Úsame a mí para predicar tu evangelio, Señor amado. Revélame qué
¿Qué significa morir sin ti por la eternidad? ¿Qué quiere decir el infierno, Señor? Para que temblemos, amados, y no descansemos de estar clamando por salvación. ¿Por qué, amados? Porque si pedimos únicamente por ellos, por su bienestar, amados, pueden estar muy bien aquí en la tierra, pero morir e ir al infierno. Y si pedimos por salvación, porque le llegue la palabra a sus oídos, ellos van a comenzar a tener fe así como tú tienes fe hoy. Probablemente fe pequeña, pero ya tienes fe, amado. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, escuchas porque oyes la palabra de Dios. No escucharías, amado, si no hubiera llegado a ti la palabra de Dios. Es necesario, amados. Dice Primera de Pedro 1:23, yo se las leo para no demorar. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, como lo éramos, sino de una simiente incorruptible. ¿Y sabes cómo se logra eso? ¿Sí sabes qué es una simiente? Un cimiento, un fundamento, una raíz, algo firme, una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿tú temes de tu vida cristiana? ¿Temes no ser una tierra fértil? ¿Temes porque no ves frutos? ¿Temes porque no eres un cristiano como algunos otros que ves muy emprendedores y entregados? Hermano, te hace falta palabra. Te hace falta meditar en la palabra, te hace falta leer la palabra, te hace falta escuchar la palabra, meditar la palabra. Cambia tus canales de telecable, de caricaturas, de películas de horror, de contenido sexual, de novelas dramáticas y pon predicaciones, cristiano, por favor. Si es que dices que amas a tu Señor. La manera de escucharlo es esa, hermanos. A través de la predicación. Mira, yo no he escuchado nunca la voz audible de Dios, pero no estoy preparado para escucharla aún. Quiero vivir más tiempo, hermanos. Pero ¿quieres escuchar la voz de Dios audible? Lee la palabra. Lee la palabra, medita en ella, deleítate. Di amén cuando escuches cosas que son de tu agrado, conforme a tu necesidad. La palabra de Dios que vive y permanece, ¿para cuándo, hermanos? Para siempre. Gloria al Rey. Por último, en base a estos ejemplos, notemos, amados, que el grano es igualmente bueno en todos los casos. Es decir, el problema no es la palabra, el problema es la tierra o el lugar en donde se siembra. La variación en el resultado depende enteramente del terreno en el que la semilla cae. No es que la semilla sea mala, es la tierra. Las iglesias bíblicas centradas en el Evangelio, que de pronto se quedan chicas o se hacen menos, no es porque haya algo malo en la iglesia o en la predicación. Lo que pasa es que hay tierra mala que no recibe una buena semilla. Entonces el sembrador no soy yo, amados. El sembrador de esta parábola es el mismo Señor. ¿Por qué tampoco soy yo ni ningún predicador aquí enfrente? Aunque nosotros hablamos, somos usados por el Señor. Y es el Señor mismo el que usa nuestra imperfección para hablarte, reprenderte, exhortarte, pero también para decirte cuánto te ama. Dice Mateo 13:37, no vayan, les leo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesús. Pero es legítimo, amados, también decir que cualquier pastor, misionero, evangelista o creyente que predique fielmente la palabra de Dios también es un sembrador. Mas el sembrador con mayúscula es Jesús. Nosotros somos sus sembradores. Somos los trabajadores de la viña del Señor. El sembrador, amados, es el que siembra la palabra. La labor del sembrador es llevar la palabra a todo tipo de personas. El resultado depende del Señor. Está en Él. Como decimos, nuestro trabajo es sembrar la palabra. Los resultados únicamente son del Señor. Es cierto, amados, que produce mucha tristeza en nosotros cuando pensamos en la cantidad de gente
que ha recibido, que nos ve en nuestra vida cristiana y que no reciben esa semilla, hermano, esa preciosa semilla. Pareciera que estamos hablando de un nopal espinado. Reciben el nopal y no quieren espinarse. Hablamos de una semilla preciosa. Pareciera que la gente no quiere recibir. Pareciera que cuando la sembramos se siembra en vano, se pierde. No, le he predicado tantas veces a él, a ella, y nada, no escucha. Yo creo que no es del Señor. Pero insisto, amado, si ellos son escogidos para salvación, tú no vas a saber si van a dar fruto o no hasta que lo den. Tú no sabes el tiempo, amado, de gestación de esa semilla, si así le puedo llamar. Tú no sabes qué tiempo el Señor va a trabajar en ellos, qué tanto va a humillarlos, qué tan abajo los va a hacer llegar. Tu responsabilidad no es estar revisando esa tierra. Tu responsabilidad es sembrar e irte de ahí. Porque llegará el día que si son elegidos para salvación, darán fruto tarde o temprano. Y nos daremos cuenta de ello, amados. ¿Sabes cuál es un ejemplo grande de eso? Tú y yo. No nacimos cristianos y hoy estamos sentados aquí escuchando la palabra de Dios. Y tenemos la posibilidad de ser cualquier tipo de tierras. 4 tipos de suelo que vamos a ver el próximo domingo, porque el tiempo hoy se ha acabado. Y vamos a poder pensar qué tipo de tierra soy yo. Y vas a poder saber si tú puedes prepararte como tierra o si siempre te vas a quedar en la condición de esa tierra infértil o de esa tierra que está en pedregales o esa tierra que está en semillas. Digo, esa tierra que está en espinas, perdón. Pero tenemos la capacidad de ser una tierra fértil. Claro, hermano, tienes capacidad de ser una tierra fértil. Tienes capacidad de orar, de pedir al Señor, de preparar tu corazón, de preparar tus oídos, de clamar y decir: papito, quiero recibir tu palabra, Señor, quiero que me hables, quiero que me sanes, porque ¿quién de aquí, amados, no tiene necesidad del sanador? ¿Quién no tiene necesidad del Salvador? ¿Quién no quiere escuchar al Señor diciendo: hijito, no temas, yo cuido de ti, hijito, no temas, estoy contigo, hijito, no temas, yo te voy a guardar hasta el fin, hijito, estoy viendo, yo te protejo, yo veo por ti? ¿Quién no tiene necesidad de eso? ¿Quién no tiene necesidad de papá, hermanos? ¿Quién no tiene necesidad de papá? ¿Quién no tiene necesidad de esposo? ¿Quién no tiene necesidad de esposa, hermanos? De un amigo, de un hermano. ¿Quién no tiene necesidad de saber y sentir que aunque nadie esté contigo, el Señor ahí está, el sembrador está ahí, pisando la tierra, haciendo el trabajo difícil bajo el sol, bajo el tormento, hermanos, cuidando de la siembra? Nosotros somos esa siembra, amados. Su palabra es la semilla y Él es el sembrador. Glorioso sea el sembrador, amados, quien nos llamó, quien nos hizo tierra para poner su semilla, amados. Y que esa semilla pudo ser sembrada porque primeramente Él se entregó a muerte por nosotros. Que no llegó como un rey coronado ahí con sus carruajes, sino llegó siendo un humilde siervo y que se entregó a tormento por nosotros, para que así la palabra pudiera llegar. ¿Sabes que esa semilla puede sembrarse en nosotros por el sacrificio del Señor Jesucristo? Y el sacrificio no fue solo un sacrificio común y corriente. Fue un sacrificio de muerte y muerte de cruz, hermanos. Un sacrificio por el cual todos los días de nuestra vida nosotros debemos vivir adorándole. Señor, ¿qué hiciste? Bendito Rey, ¿qué fuiste capaz de hacer por nosotros, Señor? Dejando ya a un lado el peso del pecado, de esas cosas, del golpe de mis pecados. Recuerda que tus pecados, ciertamente, si eres creyente en Cristo como tu único Señor y Salvador, como el Rey de Reyes, tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados ya. Ahora, demostrando que hemos recibido de eso, hay que dar fruto, amados. Hay que dar fruto. Hay que manifestar que somos hijos en verdad del Dios Altísimo. Hay que manifestar que la muerte de Cristo fue para mí, que derramó su sangre por ti. Hay que manifestar que no estamos solos. Antes bien podemos estar afligidos, amados, desamparados, sintiéndonos que ya vamos a terminar con nuestra vida, pero recordando que el Rey de Reyes ahí está. No hay nada que pueda llamar nuestra atención en cuanto a tormento o aflicción, porque el Dios, el Rey de Reyes, ha dado la victoria a nosotros. Gratuitamente, hermanos. Así que prepara tu tierra. Prepárate, tierra. Prepárate con oración. Prepárate con comunión. Prepárate con amor, con perdón. Prepárate con sumisión.
oídos abiertos, amados. Y permite que el Señor, a través de sus parábolas, te permita tener ojos y oídos, que cuando escuches puedas ver, amado, y cuando veas puedas escuchar. De eso se trata, de entender las cosas que los demás no pueden entender, para que de la misma manera en como tú obtuviste esa enseñanza, tú la lleves a los demás. Recordando que allá afuera, amados, tenemos ciegos y sordos. Ciegos y sordos. Entonces permite que el sordo pueda escuchar con sus ojos, y que el ciego, amado, pueda ver con sus oídos. Amén. El Señor nos ayude y nos bendiga. Pongámonos en pie para orar al Señor.